Senhor, por essa live, Deus. Aí não tá muito frio, né? Não, aqui está um calor à sombra. Tá me dando baile esse fone de ouvido sem fio, tá me dando um baile aqui. Já é a segunda vez que eu não consigo usá-lo, né? Mas graças a Deus eu tenho aqui sem com fio. Vamos lá, vamos continuar. Gracias a Dios. A gente se Vamos a ouve. continuar entonces. Marcio, nosotros, para que los hermanos sepan solamente, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Usted trabajó un buen tiempo aquí en San Pablo, es verdad. Guarulhos, é isso? Usted trabajó Bastante tempo, né? aquí en el aeropuerto de Guarulhos, en la parte federal, bastante tiempo. Y después usted se mudó. ¿Cuándo fue esto? Yo me mudé hace 20 años aquí. E eu sou prata da casa aí. Me mudé el 2002 a Florianópolis. Yo soy parte de la casa de la iglesia en San Pablo. Yo renací ahí en San Pablo. Ah, sim, vi a atualização Yo lá. recuerdo de las reuniones del viernes, recuerda, reuniones de actualización É, en la casa 1, en Piñeiros, recuerda, Em Rebouças, a 4 quadras, nós já ouvíamos os a louvores 4 cuadras. mensalmente. Desde las 4 cuadras oíamos los loores, amén y la invocación del nombre del Señor. Nosotros éramos tan locos, Marcio, tan locos, que tuvimos que colocar os nossos gritos algo en las eram. paredes para poder bajar un poco el sonido. Nuestros gritos salían a los vecinos. Saudade de ouvir ser loucos de Oh, Deus. Señor Jesús. Por eso que, Amém. por eso yo me acuerdo de aquello de locos de amor por Jesús. Eu nunca me esqueço que Nosotros pagamos un alto precio para estar en la reunión. Yo nunca me olvido que mi esposa, un día que estaba lloviendo mucho, mesmo assim, yo lo fui a tomar en un barrio lejos de Piñeros. Aún así ella toda mojada llegó a la reunión y ella me dijo, Dios, usted no gusta de mí porque yo estoy toda mojada y me voy a sentar en el asiento de atrás. repente, uma palavra, o irmão levantou Yo no le gusto a usted, de repente una palabra, un hermano levantó y dio una palabra, ella creyó en el Señor y fue salva. Nació de nuevo en aquel día, se convirtió en aquel día. Ella también es parte de esta casa. É isso aí. Todo por la locura del amor, por la locura del amor, es así. Entonces, Marcio, Festa. yo escogí como el tema, la vida de la iglesia es una fiesta, para hablar un poco sobre, claro que aún vamos a hablar un poco sobre la agonía de Jesús en el jardín de Getsemaní, más todo su sufrimiento. Fue todo el sufrimiento para producir una vida de la iglesia maravillosa para nosotros. El cáliz de la amargura que él bebió, todo el sufrimiento que él pasó por nosotros, él cargó sobre sí todas nuestras iniquidades y todas nuestras transgresiones. Él sufrió por nosotros, llevó sobre sí nuestras enfermedades y dolencias y hoy él nos dio una vida de la iglesia maravillosa y hoy nosotros bebemos el cáliz de la bendición. Nosotros disfrutamos de la alegría, la felicidad. Entonces, todo esto
Todo esto es gracias al sufrimiento que el Señor pasó por nosotros. Él fue crucificado para que se hiciese posible, porque la fiesta de los panes ácimos comienza desde la fiesta de la Pascua, y es justamente en el primer día de la fiesta de los panes ácimos, porque la fiesta de los panes ácimos duraba 7 días. 7 días es un periodo completo en la Biblia. 7 es un número completo, entonces 7 días es un número completo. ¿Qué significa? Que la iglesia fue engendrada con la muerte del Cordero Pascual, y también en el día en que Él murió, Él entonces produjo una iglesia que vive por un periodo completo de la era de la iglesia, y también que dura toda nuestra vida cristiana, una vida de panes ácimos. Y nosotros pasamos a vivir como el nuevo hombre. Nosotros estábamos llenos de pecado, llenos de rebelión. Nosotros vivíamos en el lodo de este mundo, pero gracias a Dios, Dios nos quitó con su sufrimiento y muerte y nos colocó en la iglesia. Y en la iglesia nosotros no tenemos ninguna levadura de pecado, levadura de maldad, malicia. Y en la iglesia nosotros tenemos una fiesta de panes ácimos, ácimos de sinceridad, de verdad. Y esta es nuestra vida de la iglesia. Nosotros, yo creo que la vida de la iglesia nunca estuvo en un tiempo tan bueno. Durante todo este tiempo ya hubo un punto maravilloso. ¿No es así, Marcio? Sí, yo percibo, Pedro, que las palabras que el Señor nos ha liberado, todas estas revelaciones, el Salmo 110:3 y tantas otras revelaciones como la cuestión de la inclusión, de la excelencia, y todas las cosas que el Señor nos ha revelado, nos traen en medio nuestro, en medio de la vida de la iglesia, un ambiente delicioso, de delicias para el Señor, donde el Señor puede tener realmente descanso. Él se complace en medio nuestro, porque Él está ganando en cada uno de nosotros una alegría preciosa, maravillosa, de tal manera que nosotros hoy podemos disfrutar de la unidad y de la unanimidad. Y es por eso que viniendo la palabra profética y después de ser recibida y ella siendo practicada, el resultado sin ninguna duda es un amor palpable, es un amor que llega a las personas, que alcanza a las personas. En verdad, nosotros disfrutamos hoy, tomamos el cáliz de la bendición del vivir de la iglesia. Sí, nuestro paño de fondo de esa palabra que nosotros vamos a disfrutar esta noche es aquella vida de la iglesia maravillosa en Betania. Nosotros somos como Simón el leproso. Es muy interesante porque a veces nosotros pasamos rápido en la lectura. Es muy interesante que en la Biblia llame de Simón el leproso. Es muy interesante esto. Después de haber dejado la vida del pasado, tal vez una vida vergonzosa, el Señor en la vida de la iglesia, Él nos hace recordar quién éramos. Esto es para que nosotros recordemos quién éramos y quién somos hoy, gracias a la muerte y resurrección del Señor, gracias al perdón y gracias a la cura del Señor, porque la lepra significa pecado y principalmente pecado de rebeldía. Nosotros éramos todos rebeldes contra Dios y el Señor quiere recordarnos que nosotros éramos pecadores, éramos rebeldes contra Dios, pero gracias a Dios, Dios nos curó, Dios nos perdonó y nos colocó en la iglesia. Entonces, este corazón de gratitud, Marcio, necesita siempre estar presente en nuestro corazón, porque es tan fácil que el hombre se olvide de esto. Por eso que nosotros tenemos la mesa, la cena del Señor. Nosotros hoy practicamos cada domingo, una vez por semana. Podemos practicar, como en el comienzo de Hechos, puede
puede ser practicado también todos los días, no hay problema. Esto no es algo fijo, pero por lo menos una vez por semana debemos recordar que la muerte del Señor es la que nos dio, nos proporcionó que nosotros estemos en la vida de la iglesia. Entonces necesitamos tener un corazón de gratitud. Muchas veces yo veo a alguna persona, otra, después de algún tiempo en la vida de la iglesia, comienza a tornarse arrogante, a hacerse arrogante, creer que tiene algo, comienza entonces a disputar lugar, posición. Yo veo que todo esto es porque nosotros tenemos que recordar quién nosotros éramos y quién somos hoy. Tenemos que tener un corazón de gratitud y vivir con humildad. Y en segundo lugar, nosotros también somos este Lázaro. Lázaro, en verdad, él murió. Una persona que murió terminó. Estaba ya oliendo mal de 4 días. Entonces, así como Lázaro, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, totalmente sin función para Dios. Pero gracias a Dios, Él nos resucitó juntamente con Cristo. Esto dice en Romanos 6 que nos habla. Esta es la vida de la iglesia. Nosotros somos solamente personas que en el pasado no es algo bueno para nosotros, pero el Señor nos colocó hoy en la vida de la iglesia. Y ahí no tenemos otra cosa que hacer sino servir al Señor como Marta. Nosotros no servimos a cambio de alguna gloria, fama, disputa por la posición en la iglesia. Nosotros servimos sin nada a cambio, porque nosotros amamos, sabemos qué hizo el Señor por nosotros. Y al final somos esta María que quebró lo mejor que ella tenía, todo lo que ella guardó para sí. Ella en ese momento quebró, porque sabía que era el último momento que ella podía hacer aquello que hizo. Quebrar su vaso de alabastro y ungir los pies de Jesús. Y el perfume llenó toda la casa. Esto es maravilloso. Nicodemos, después de la muerte del Señor, hizo lo mismo. Pero fue un momento tardío ese. Pero tiene que ser ahora. Ahora vamos a amar al Señor locamente. El apóstol Pablo también habló que nosotros exhalamos el buen perfume de Cristo en todo lugar. Tiene que venir de algún lugar ese perfume. Es de aquellos hermanos que se derraman locamente, totalmente por el Señor, entregando todo lo que tiene. Pero como usted bien habló, que Mateos, de hecho, él quiso hablar que la casa de Simón el leproso. Necesitamos saber de dónde venimos, recordar de dónde nosotros venimos, de dónde nosotros salimos, pero fue por el amor del Señor. El Señor nos amó de tal manera que nos dio este amor. No tenemos explicación. El Señor nos amó tanto hoy cuando nosotros podemos amar locamente al Señor de una cierta manera. No, es una locura que alguien muera en favor de nosotros. Es exactamente que el Señor hizo. Nosotros cuando éramos enemigos fuimos reconciliados. Entonces esto es maravilloso. Y nosotros hoy estamos disfrutando de este ambiente donde el buen perfume de Cristo, Él es el llevado. Nuestros jóvenes, las mujeres, por los hombres de oración, en todo lugar nosotros estamos llevando la fragancia de Cristo, el conocimiento de Cristo en nuestra vida. Es verdad. Marcio, déjeme hacer algo aquí, una parte aquí. Estoy con la garganta un poco complicada y mañana temprano yo voy a tener que viajar a Salvador y tengo un fin de semana muy bien intenso. Y pido también la oración de los hermanos para que el Señor me guarde, queriendo tener gripe, pero yo necesito cuidarme para no perder la voz de este final de semana puede hacer lo que el Señor quiere hacer en Salvador. Entonces, gracias al Señor. Y también, Marcio, usted habló del perfume. Yo percibo lo siguiente.
nosotros que vivimos la vida de la iglesia con este corazón correcto, por eso voy a hablar un poco más bajo. Ahí usted puede gritar por mí, puede ser. Yo voy a cuidar un poco mi voz. Nosotros que vivimos en este ambiente de amor, en este ambiente de gratitud, este ambiente maravilloso de la vida de la iglesia, donde tenemos las personas consagrándose al Señor por amor, quebrando su vaso de alabastro. Nosotros constantemente tenemos una fragancia de este perfume de amor por el Señor y también la fragancia del conocimiento de Cristo. Entonces, nosotros no percibimos, Marcio, pero cuando nosotros estamos en el mundo, estamos en el trabajo, en las calles, estamos en contacto con las personas, en la vida social, las personas perciben que nosotros tenemos algo diferente, tenemos algún olor, alguna fragancia, un aroma diferente. Entonces, por eso que nuestros colportores, cuando oran por las personas, yo creo que algunas de estas personas ya recibieron oración de alguien en el pasado, pero ellos perciben, y yo creo, estas personas perciben que nuestros colportores cuando oran, tienen algo diferente, tienen un olor, una fragancia diferente, es verdad. Y esto toca el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de una manera sincera. Nosotros no somos como los fariseos, viven de apariencia y no tienen ninguna realidad por dentro. Gracias al Señor, la vida de la iglesia, nosotros somos aquello que somos. Nosotros hablamos de aquello que nosotros vivimos. Nosotros no vivimos de apariencia, nosotros buscamos tener realidad. Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuando nosotros compramos la casa 4, cuando reformamos la casa 4, yo necesitaba colocar aire acondicionado. Ahí conocí un empresario que estaba negociando el aire acondicionado con nosotros y él conversaba conmigo en la casa 4 y me decía: Pedro, ¿qué tienen ustedes aquí? ¿Ustedes colocan algún perfume, algún spray? ¿Ustedes colocan algo aquí? Y yo fumo como una chimenea, pero llego aquí y no siento necesidad de fumar porque en este ambiente es un ambiente diferente. Ustedes son diferentes. ¿Qué usted tiran en este aire? Nosotros no tiramos nada, no ponemos ni un spray, nada. Es el buen perfume de Cristo. Entonces es maravilloso. Es hasta fácil que nosotros prediquemos el Evangelio porque las personas perciben que tenemos algo diferente. Cuando abrimos nuestra boca tenemos realidad, tenemos sinceridad y tenemos verdad. Es eso mismo. Yo, inclusive, Pedro, esta semana fui a revisar mi automóvil, y me hicieron que espere en una sala de recepción en la concesionaria, y había una señora que servía café. Y yo me senté, y el Espíritu me mostró. Miraba a ella y su mirada estaba perdida. Y el Señor me dijo: habla con ella y predícale. El famoso "¿puedo orar por usted?". Y gracias al Señor, yo me acerqué a ella y le dije: ¿puedo orar por usted? Comencé a orar. Ella comenzó a llorar con sollozos. Y no sé explicar, pero el Espíritu revela cosas cuando nosotros estamos hablando, provenientes del Espíritu. Allí me mostró el Señor rápidamente que ella estaba con problema con su hijo y nosotros oramos por ella. Alexandre es el nombre del hijo que tenía problemas de drogas. Y después le di un libro a ella. Y como ellos no habían hecho, no hicieron la documentación adecuada, yo volví con mi esposa nuevamente otro día. Yo fui a tomar agua. Hable con esta señora que se llama Susana, que es el mismo nombre de mi hija.
Y cuando mi esposa fue a hablar con ella y ella le dijo, estoy leyendo este libro me está haciendo muy, muy bien. ¿Cómo nosotros vamos a predicar si no somos enviados, Pedro? En verdad, el Espíritu está haciendo esta obra, está detrás de nuestra obra. Es Él que está haciendo esta obra, que es un milagro. Pero este milagro no ocurriría si la palabra profética nos hubiese designado para hacer exactamente la voluntad de Dios. Es exactamente. A mí me gustaría entrar en 1 Corintios 5, 7, pero antes de entrar yo quería hablar un poco sobre la cuestión de los adolescentes. En los 2 últimos domingos, nosotros tuvimos algunos testimonios maravillosos de los padres con relación a sus hijos adolescentes que están esta experiencia maravillosa, este hábito santo maravilloso de salir, predicar el evangelio, orar por las personas y hacer colportaje. Esto está tornándose algo maravilloso y la otra generación, este último hermano que en el domingo que testificó, el hijo de él tiene solo 8 años de edad. Y entonces un niño, yo leí algunos versículos de Mateo, donde Jesús dice así, si ustedes no se tornan como una crianza, se hacen como un niño, no pueden entrar en el reino de Dios. Quiere decir, ustedes tienen que convertirse en un niño. Entonces, un niño tiene una simplicidad tal que ella no queda preocupada, ella no fica preocupada con las reglas, si es correcto hacer esto o no es correcto hacer aquello. Este niño de 8 años entró en el lugar donde vendían carne, interpelaba a todas las personas y le decía, ¿puedo orar por usted? ¿Puedo orar por usted? Y si fuese nosotros, los adultos, nosotros iba a decir, uy, estoy molestando a los clientes de este negocio. Ahí yo percibí, Marcio, que nosotros, conforme nosotros vamos creciendo de un niño a un adulto, nosotros vamos siendo encuadrados dentro de varias reglas de la sociedad, varias reglas sociales, y nosotros terminamos varias reglas hasta de la educación, nosotros terminamos entonces siendo restringidos por causa de estas reglas sociales y nosotros dejamos de ser un niño tan simple, tan sincera. Entonces, por eso que Jesús dijo, si nosotros, que el reino de los cielos, Él es para los pobres en espíritu, para los de espíritu contrito, de un corazón quebrantado. Quiere decir, son personas que no son regidas por las leyes sociales, por las leyes de la educación, sino que son personas regidas por el Espíritu. La sinceridad y la prontitud de atender al Espíritu, de responder al Espíritu, no dejar que estas reglas nos aten. Entonces, es esto lo que el Señor está haciendo con nosotros hoy. Nosotros hoy salimos a predicar el Evangelio, por eso Pablo dice, nos insta, sea oportuno o no sea oportuno. Cuando no es oportuno, usted está infringiendo reglas sociales, ¿verdad? Entonces, es esto que el Señor quiere de nosotros. Entonces, nosotros necesitamos tornarnos simples como un niño, pero por otro lado, Marcio, el Espíritu, el Señor me dio un sentimiento, que es el momento que nosotros promovamos en las iglesias de crear una nueva cultura para nuestros niños y nuestros adolescentes. Quiere decir, usted sabe que en la adolescencia es el momento de gran riesgo de que el mundo invada la vida de un niño y hacer que ella se pierda, que pierda todo su futuro para el mundo. Entonces, un adolescente está en el momento de un campo de batalla crucial. Si nosotros podemos ganar la batalla o podemos perder la batalla en esa etapa,
en esta etapa de su vida. Entonces yo creo que nosotros nos necesitamos no solamente dar informaciones bíblicas a los adolescentes, mostrar qué es lo que dice la Biblia, dar los mensajes, pero ellas necesitan crear un hábito saludable. Ellas necesitan tener el hábito de predicar el evangelio, de orar por las personas. Ahí, con la información y la práctica, este niño va a ser guardada por el Señor. Este niño va a tener su convicción espiritual, su experiencia espiritual. Entonces yo creo que es el momento que las iglesias comiencen en el servicio de niños y de adolescentes y jóvenes. Nosotros creamos esta nueva cultura de la nueva generación, este nuevo estilo de vida, este nuevo hábito. Es mejor que usted le dé un hábito para esta edad, que usted le dé mucha información. Entonces, gracias al Señor, nosotros estamos formando una generación de ejércitos, de jóvenes santos, cuidando, ya cambiando su cultura desde niños. Por la práctica, es Pedro. Las facultades espirituales son desarrolladas. Entonces vemos en Florianópolis y toda región, gracias al Señor, Amir nos ha dado mucha orientación. Cuanto más nosotros, la mayoría de los hermanos, puedan hacer el CEAPE desde temprano. Hubieron jóvenes que fueron a hacer el CEPEP y no querían volver más, porque ellos no querían volver más. Esto ha sido no pocas veces, este tipo de sucesos. Un joven de temprano se identifica con el encargo del Señor, de la predicación del Evangelio, del reino, y ellos se aplican a esto, porque ellos ven realmente algo que viene de su espíritu, brota de su espíritu y alcanza a las personas. Entonces, cuanto más temprano nuestros jóvenes puedan hacer el CEPEP y puedan aplicarse a esto, puedan dedicarse a esto, no solo dar una cuestión de información. La información es importante, sí, pero la práctica es mejor. El Señor dijo que eran bienaventurados los que practican la palabra. Entonces, por eso que mi nieto ha tenido buenas experiencias en el CEPEP, cuando tiene un fin de semana largo, el CEPEP de Lorena ha hecho eventos, salida con ellos, predicar el Evangelio. Ha sido fantástico esto, ha sido fantástico. Entonces nosotros vamos a ganar, así como Israel tiene un ejército fabuloso, donde los jóvenes en su servicio obligatorio, el hombre es obligado a servir en el ejército 3 años y las mujeres tienen que servir en el ejército 2 años. Y ellos inculcan en la cabeza de estos jóvenes de que su profesión principal, su deber principal es hacer parte del ejército de Israel. Después ellos pueden tornarse médicos, ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera. Pero el deber principal es ser soldado del ejército de Israel. Entonces nuestros jóvenes, nuestros niños, necesitamos inculcar en sus cabezas de que ellos son, en primer lugar, ellos son parte del ejército de los jóvenes santos que el Señor está formando para atender la necesidad final de los tiempos. Y el Señor quiere concluir la voluntad de Dios de traer el reino de Dios de regreso. Entonces vamos a colocar esto en la cabeza de nuestros jóvenes y adolescentes, porque si nosotros solo damos informaciones, no damos práctica, porque cuando usted practica, Marcio, usted sabe que el Espíritu actúa y usted ve milagros suceder enfrente tuyo. Imagine un niño orando por un adulto y este adulto es tocado por el Señor y comienza a llorar. Usted imagina la experiencia fuerte que este niño tiene. Usted imagine 1000 cosas sucediendo. Esto marca a un niño, marca a un adolescente. Entonces esto que nosotros necesitamos, tener experiencias vivas. Muy bien, vamos a entrar en 1 Corintios 5, versículo 7, dice así:
Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Quiere decir, aquí dice claramente que él está refiriéndose a la vida de la iglesia. Pablo está refiriéndose que a partir del momento en que el Cordero Pascual fue inmolado, yo ya leí varias veces en los últimos mensajes que el Cordero Pascual es inmolado en el primer día de los panes ácimos. En otras palabras, sin la muerte del Cordero no hay fiesta de los panes ácimos. La fiesta de los panes ácimos solo existe porque existe un Cordero que murió en el primer día. Entonces, así es la vida de la iglesia. Nosotros solo conseguimos tener la vida de la iglesia como panes ácimos, con el pan ácimo de sinceridad y verdad, y no continuar viviendo como antes con levadura de maldad y de malicia, gracias a la muerte del Cordero, la muerte de Cristo, es verdad. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros y resucitado, nosotros aún permaneceríamos en nuestros pecados. Nuestra vida aún sería llena de levaduras, de maldad y de malicia. Pero gracias a Dios, cuando Cristo murió, nos proporcionó una vida entera de 7 días, fiestas de panes ácimos, una vida entera de fiesta. Entonces la vida de la iglesia es una fiesta. Cuando no tiene sentido que nosotros no vivamos como una fiesta la vida de la iglesia. ¿Tiene tribulación? Sí, hay tribulación. ¿Hay sufrimiento? Hay luchas? Hay. Pero hermanos, siempre dentro de nosotros sabemos que la alegría, cuando usted sale a predicar el Evangelio, Marcio, ¿no es así? A veces es bajo un sol caliente, a veces en un momento difícil, pero cuando usted termina de predicar el Evangelio, la persona acepte o no, usted por dentro se llena de alegría. Usted se siente lleno de alegría, es algo inexplicable. Entonces la vida de la iglesia es esta fiesta. Solo que vivimos con panes ácimos de sinceridad y de verdad. ¿Verdad, Pedro? Nosotros percibimos que el Señor nos ha dado una vida de resurrección. En la vida de resurrección del Señor, por causa de la muerte del Cordero, no fue dada una vida santa, una vida preciosa, una vida en resurrección, que nos lleva a vivir por medio de ella. Y nosotros podemos. Esta vida es una vida que no tiene levadura, es una vida como de un pan ácimo. Nosotros somos este pan con Él. Nosotros nos tornamos una sola masa con Él. Entonces, nosotros hoy tenemos los panes ácimos de sinceridad y de verdad, porque esto se tornó este espíritu que da vida, que da vida. Entonces, gracias a Dios podemos entonces proseguir y estos 7 días de fiesta con el Señor hasta que Él vuelva. Esta palabra nueva masa, la palabra nueva en griego es neos. ¿Quiere decir qué cosa? Quiere decir nueva porque recientemente fue engendrada. Esta nueva masa es engendrada por la muerte de Cristo, por la muerte del Cordero Pascual. Entonces nosotros, gracias a Dios, nosotros no éramos esta masa. Pero cuando Cristo murió, nosotros nos tornamos esta nueva masa. Y nuestra vida es una vida de sinceridad, una vida de verdad. Entonces, yo quería leer un poco Colosenses 3.
Colosenses 3, todo el capítulo es maravilloso. Y déjenme ver, Colosenses 3, yo voy a leer un poco en nuestra versión Joan Ferreira de Almeida, porque estamos más acostumbrados a esta versión. A veces yo leo la King James actualizada porque explica un poco mejor. Colosenses 3, déjenme ver. Aquí dice así. Los primeros versículos usted ya sabe. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si nosotros tenemos la realidad de morir con Cristo, resucitar con Cristo, nosotros no vivimos más para este mundo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso nosotros en todo tiempo, colocamos nuestra mente en el Espíritu, nuestra mente en las cosas de arriba, no de la tierra. Y ahí, a partir del versículo 5, es maravilloso. Él dice así. Ahí nosotros necesitamos rechazar la levadura de maldad y malicia para poder ser esta nueva masa. Aquí dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. El problema es esta naturaleza que nosotros poseemos desde nuestro nacimiento, por nuestros padres, porque el hombre cayó y él se quedó con una naturaleza terrenal. Se quedó con la naturaleza terrenal y esta naturaleza terrenal produce frutos, produce obras de la carne. Esto está en Gálatas, las obras de la carne. Entonces, ¿qué es esta naturaleza terrenal? Produce fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Entonces nosotros éramos Simón el leproso, nosotros vivíamos en estas cosas, vivíamos por nuestra naturaleza terrenal. Pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia. Gracias a Dios, cada vez más nosotros estamos librándonos de estas cosas, ¿no es así, Marx? En estos últimos 5 años, Dios ha removido muchas de estas cosas en la vida de la iglesia. Aquella vida aún llena de ira, llena de indignación, uno peleando con el otro, uno odiando al otro, uno teniendo rabia del otro. Maldad, maledicencia, hablando mal de los otros, criticando, lenguaje obsceno de nuestro hablar. Hoy es muy común, desde niño aprende a hablar malas palabras. Entonces, solo que nosotros tenemos que dejar esto. Y no os mintáis unos a los otros, porque los panes ácimos son de sinceridad y verdad. Tenemos que vivir en la verdad, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y ahora vamos a colocarnos una nueva ropa. Esta nueva ropa es la resurrección de Cristo la que nos dio. Nosotros morimos con Cristo, así hicimos morir la vieja naturaleza terrenal, hicimos morir el viejo hombre y ahora en la resurrección nosotros nos vestimos del nuevo hombre, nos vestimos una nueva ropa y esta nueva ropa, él dice así, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, vamos a aprender a tener compasión uno de los otros, tener empatía, saber lo que el otro está pasando.
no critiquen fácilmente, no hablen mal fácilmente de los hermanos, de bondad, de humildad. Vamos a mantenernos siempre humildes, de mansedumbre, de paciencia. Tener paciencia con los hermanos, soportándoos unos a los otros y perdonándoos. Vamos a soportar, vamos a apoyar, vamos a sustentar unos a los otros. No es quitar la alfombra uno del otro. Y vamos a aprender a perdonar. Si alguien se queja de otro, vamos a aprender a perdonar. Porque el Señor nos perdonó sobre todo esto. Sea el amor el vínculo de la perfección. Y al final termina como la paz de Cristo, como el árbitro en nuestros corazones. Esta es la nueva masa de la vida de la iglesia, sin la levadura de la maldad y de la malicia. Precioso, muy precioso, Pedro. Realmente está llevándonos a esto, el vivir de la iglesia hoy. Durante muchos años, el hermano Don nos llevó a que llevemos en consideración, negándonos a nosotros mismos, tomando el camino de la cruz. Durante todos estos años fuimos avanzando y nosotros fuimos dejando estas cosas de la carne y fuimos cada vez más limpiando según el Espíritu, con esta ropa nueva, vistiéndonos del Espíritu con esta ropa nueva. Muchas veces yo trabajé para la parte federal, para usted poder recibir de alguien del exterior. Usted tiene que colocarse un escudo del gobierno. Usted tiene que identificarse como parte del gobierno. Tiene que colocar un saco. Ropa tiene que tener identificación para un papel que usted va a cumplir. Entonces, hoy nosotros en el vivir de la iglesia, el Señor desea que nosotros cumplamos el mismo vivir que Cristo tuvo. En Cristo no había pecado. Él fue entregado en la semejanza de carne pecaminosa, pero sin pecado. Pero allí, en verdad, el Señor quiso mostrarnos. Él nos mostró el camino que debemos tomar, el camino de la cruz. Negarnos a nosotros mismos, dejar las obras de la carne, porque nosotros ya somos la nueva masa. Ya fuimos colocados en el cuerpo de Cristo. Entonces esto es tremendo. Y este vivir que nosotros tenemos ahora, vivimos por la fe del Hijo del Dios. Esto es diferente de nuestro andar. Nosotros andamos de acuerdo a las nuevas ropas, a los nuevos vestidos. Sí. Vamos a entrar rápidamente entonces en la cuestión de la agonía de Jesús en el jardín de Getsemaní. Yo voy a saltar esta parte de que Pedro fue avisado que él negaría al Señor antes que cantase el gallo. Yo voy a saltar esa parte. Él negaría 3 veces al Señor, porque yo pretendo hablar esto en otro mensaje. Entonces, lo que yo quise mostrarles a los hermanos, que lo que Jesús pasó no fue nada fácil. Muchos piensan que, para Jesús es fácil, Él es hijo de Dios. Él hace todo por los sufrimientos humanos fácilmente. Yo lo que quiero es que ustedes sepan que Jesús estaba aquí en lugar de un hombre, verdaderamente como un hombre. Él no tenía nada diferente de nosotros. Lo único que era diferente, que no tenía pecado. Y todo el tiempo estaba unido al Padre, pero su humanidad, Él tenía la misma fragilidad de la humanidad, así como nosotros. Pasó por los mismos sufrimientos. Entonces, en Getsemaní, Mateo 26, Jesús llamó en el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí a orar. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse
y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, pero quedaos aquí y velad conmigo. Primero, Getsemaní significa el lagar de aceite o prensa de aceite. Entonces es muy interesante que en este lugar Jesús agonizaba, Jesús estaba luchando como hombre. Él fue exprimido al máximo por Dios como hombre para poder quitar todo el aceite de una aceituna, de una oliva, y allí esta agonía que él sufría este es unos pocos trechos de la Biblia, que es exactamente en Getsemaní, donde la fragilidad de la humanidad de Jesús fue expuesta al máximo, mostrándonos que Jesús fue exprimido al máximo por el Padre, como ser humano. Por eso que Él llamó a los tres más íntimos, porque en esa hora cualquier hombre necesita un apoyo, ¿no es así? En la hora más difícil, usted necesita de las personas más allegadas para estar junto con usted. Entonces Él llamó a los tres más íntimos. Y esta palabra, entristecerse, es que las personas quedan afectadas con tristeza, queden muy tomados por la tristeza. Pero la palabra angustiarse es muy interesante. Es ademoneo en griego, que significa estar ansioso, porque hoy, principalmente en la sociedad moderna, muchas personas están teniendo problemas con la ansiedad. Muchas personas tienen problemas con la aflicción, con la angustia y con la depresión. Entonces creen, hermanos que están oyéndonos, crean que Jesús, con esta palabra angustiarse, es la palabra griega más fuerte para depresión. Entonces, es una palabra muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús realmente fue llevado al límite de un ser humano, el sufrimiento al límite de un ser humano. Ahí mi alma está profundamente triste hasta la muerte. Quiere decir, no hay superlativo en la Biblia, exagero en la Biblia, no hay exagero, es realmente la situación real. Entonces, Jesús, el alma de Jesús como hombre, es igual a la nuestra, es verdad. Esta palabra aquí, triste, es pelirupo, que es muy triste, es exageradamente triste, exageradamente pesaroso, dominado por la tristeza, dominado al punto que la tristeza, si continúa con esta tristeza, toma la muerte, entonces somatiza la angustia. Entonces, como cualquier hombre luchaba en uno de los momentos más difíciles y dramáticos de su vida, y él necesitaba de apoyo y confort. Entonces, esto nos muestra, Marcio, que lo que Jesús realmente pasó fue llevado al extremo, fue llevado al límite humano, para que él pudiese primero probar todas las situaciones que es posible que el hombre pase, para que él pudiese entender al hombre. Si hubiese algo que él no entendiese al hombre, él no sería Dios. Él necesitaba entender al hombre para ayudarnos. Entonces él pasó por esto. Y esta angustia, Marcio, en verdad, no es tanto el miedo de la crucifixión.
Claro, como hombre sí. Pero usted puede ver en el contexto aquí, es el cáliz que él estaba por tomar. Este cáliz, Marcio, es primeramente, claro, nosotros llamamos el cáliz de amargura, que es el sufrimiento, la angustia, pero él es el cáliz de la ira de Dios estaría concentrada en Jesús por causa de nuestros pecados. Entonces, este era su sufrimiento máximo que Jesús tendría que pasar. Entonces, por eso él habló: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, esto es en primer lugar. El sufrimiento de Jesús es por esto. Y en segundo lugar, el sufrimiento de Jesús es que cuando llegase la tercera hora de la crucifixión, Jesús entonces exclama: Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, a la tercera hora de la crucifixión, Dios estaba juzgando a Jesús como el pecado, como nuestros pecados fueron concentrados en Él, y Él fue tratado por Dios el Padre como el mismo pecado. Entonces Dios no podía estar unido al pecado, entonces Dios se retiró, retiró su presencia. Esto es algo que Jesús como hombre jamás había pasado. Todo el tiempo Él estaba con el Padre. Entonces, este es el segundo gran sufrimiento. Y el tercer sufrimiento, yo creo, es que Jesús, Él oraba al Padre. Él necesitaba que el Padre aprobase todo su trabajo como hombre, y principalmente en este momento al final y en la crucifixión. Porque si Él en algún momento aquí fallase, el Padre no podría aprobarlo. Y el Padre, no aprobándolo, no lo iba a resucitar. Si el Padre no lo resucitase, nosotros permaneceríamos en nuestros pecados. Entonces, gracias a Dios, los sufrimientos no son solamente sufrimientos físicos, sufrimientos emocionales, sino un sufrimiento emocional con estos motivos más fuertes que nosotros, no es lo que nosotros pensamos. Es esto, hasta en el libro de Marcos 14:33, ahí registra que Jesús comenzó a sentirse tomado de pavor y angustia. ¿No es así? Y en Lucas 22:44 dice que su sudor goteaba en el suelo, en la tierra, como gotas de sangre. Entonces, este es un caso de extremada angustia, de severas alteraciones emocionales, es que provocan esta situación. Entonces usted ve a qué punto el Señor llegó. ¿Saben por qué todo esto? Para proporcionando esta vida de fiesta, para darnos esta vida de fiesta. Estos tres aspectos del Señor no me había pasado por la cabeza aún, pero el Señor, Él fue a la muerte, Él pasó por todo este sufrimiento, toda esta depresión, y sabiendo este aspecto principalmente, Él no se separó nunca del Padre. Donde estaba el Padre, Él estaba allí. Y para Cristo, esto realmente fue cuando Él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me desamparaste? Donde está el pecado, Dios no puede habitar porque Él es santo. Entonces, Él realmente sufrió, padeció todo en nuestro lugar. La muerte nos sustituyó en este momento. Nosotros merecíamos estar allí. En este aspecto tenemos que tener un corazón de gratitud, Pedro. De gratitud eterna, que no podemos medir y ni valorar. Sea con bienes, sea con lo que sea, es un amor que extrapola cualquier condición hasta cualquier pensamiento. Entonces, es muy profundo, Pedro.
Hay mucho para rumiar esta palabra, aún tenemos que rumiar mucho esta palabra del Señor para nosotros. Nosotros comenzamos a quedar más sensibles a las cosas que el Señor hizo en nosotros, y nosotros sin medida y sin reserva tenemos que entregarnos, porque Él también se entregó por nosotros. Nosotros tenemos que realmente tener un corazón de gratitud. Viendo todo esto, nosotros no merecemos esto. Por eso que los discípulos, principalmente Judas Iscariote, creyendo que era un desperdicio cuando María quebró el vaso que valía 300 denarios, él creyó que era un desperdicio que podía darse a los pobres, porque él no vio el valor de esto. Cuando nosotros vemos todo esto, todo lo que nosotros damos al Señor aún es insuficiente como retribución. Entonces, el tiempo ya está terminando. Voy a leer entonces Hebreos 5. Hebreos 5, versículos 7 y 8. Versículo 7 describe un poco este sufrimiento. Y Él, Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, miren, y súplicas con gran clamor y lágrima. Esto fue en el Getsemaní, con gran clamor y lágrimas. Oh Señor Jesús. Oraciones y súplicas, ruegos y súplicas, al que lo podía librar de la muerte. Ahí usted percibe, esta es una cuestión de la resurrección, porque si el Padre no lo aprobase, su cuerpo humano iría a descomponerse. Pero entonces su preocupación, uno de los sufrimientos de Jesús era este. Y fue oído estas oraciones en Getsemaní. No fueron perdidas, no se perdieron, fueron oídas. Y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia. Quiere decir, él obedeció. Era mucho para él. Pidió al Padre que le aparte el cáliz, pero él sabía que aquello él tenía que beber. Entonces él obedeció, sufrió y obedeció. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¡Qué cosa maravillosa! Entonces, Él hoy puede ser nuestro sumo sacerdote. Ahí volviendo al capítulo 4 de Hebreos, versículo 14. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Esto qué quiere decir? Jesús sufrió como hombre. Jesús sufrió a semejanza nuestra. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso yo terminé el mensaje, Marcio. Yo no tengo mucho tiempo ahora, pero yo terminé el mensaje diciéndole a los hermanos, si nosotros estamos pasando por momentos difíciles en la vida, viviendo un momento de angustia o de ansiedad, y Jesús entonces nos llama para aliviar nuestra carga en Mateos 11. Mateos 11:28. Venid a mí todos los cansados y sobrecargados, y yo os aliviaré. Yo hablé, Marcio, a los hermanos de que antes de que nosotros seamos rescatados del mundo, nosotros éramos como aquellas multitudes que estaban afligidas, exhaustas, como ovejas que no tienen pastor. Pero ahora nosotros tenemos que recordar que nosotros tenemos un pastor.
Nosotros tenemos al Señor Jesús como nuestro pastor. Entonces, no es que nosotros vivamos sufriendo como ovejas sin pastor. Nosotros, por eso yo dije a los hermanos al final, nosotros necesitamos aprender a confiar en el Señor. Muchos sufrimientos vienen en nuestra vida porque nosotros no aprendemos a confiar en el Señor. Nosotros aún queremos usar nuestras fuerzas para intentar resolver problemas, rever situaciones angustiantes, pero a veces si nosotros aprendemos a confiar en el Señor, muchas de estas angustias, aflicciones, son cosas de ovejas que no tienen pastor. Nosotros tenemos un pastor. Yo también le dije a los hermanos que no es fácil. Es fácil hablar en que tenemos que confiar en el Señor, pero no es fácil en la práctica confiar en el Señor. Pero esto se aprende, Marcio, ¿no es así? Con la madurez de la vida, usted va aprendiendo en una situación aquí, otra por allá. Usted va aprendiendo a confiar en el Señor. Cuando usted aprende a confiar en el Señor, usted no necesitaría más desgastarse emocionalmente. Sin necesidad. Si usted confía en el Señor, usted entrega en la mano del Señor. El Señor sabe lo que hace. Por eso, la mejor cosa es ir al Señor. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Vamos a tomar el yugo del Señor. Primero vamos a aprender algo. Yo descubrí, Marcio. Entre los hombres están aquellos hombres muy responsables. Hay algunas personas que no son responsables, pero y algunos de ellos viven de una manera irresponsable, no actuando con sus responsables, pero personas muy responsables tienen la tendencia de desgastarse mucho emocionalmente, porque él hasta se preocupa mucho, demasiado. Él hasta se anticipa sus preocupaciones, y que es muy responsable termina teniendo estas experiencias difíciles, sabe, de tensión, de angustia, de ansiedad. ¿Por qué? Porque él es muy responsable. Entonces es el momento que nosotros aprendamos a entregar nuestros deberes para el Señor. Y el Señor aún nos invita a que tomemos su yugo en vez de aliviarnos. Él quiere colocarnos en el yugo. Esto realmente es el camino, es la solución para nosotros. ¿Qué es su yugo? Su yugo es vivir disfrutando la fiesta de los panes ácimos, vivir en la vida de la iglesia, ¿no es así? Vivir predicando el evangelio, vivir haciendo colportaje por hora, las mujeres conectadas, cuidando mujeres, hombres de oración cuidando de hombres, jóvenes cuidando jóvenes, adolescentes, saben, servir al Señor en la iglesia. Hermanos, esto va a aliviarnos, pueden tener seguridad, hermanos, va a aliviar nuestra carga, porque aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo no tengo más tiempo de hablar sobre esto, pero yo creo que los hermanos han entendido. ¿No es así, Marcio? Es práctica esta cuestión que usted habló, Pedro, que el yugo del Señor es servirle, es leve porque nosotros hacemos la voluntad del Señor. Y hoy nosotros tenemos un pastor, ¡qué maravilla! Nosotros podemos confiar en Él, claro. No es del día para la noche, pero es con nuestra experiencia, nuestro día a día, invocándole en el nombre del Señor, buscándole y creyendo que Él es suficientemente capaz de hacer las cosas si nosotros estamos juntamente con Él. Amén. Es así. Tremendo. Fui muy ayudado. La mejor cura para nuestra alma
es tomar el yugo del Señor, servir al Señor. La mejor cura para el matrimonio es el matrimonio servir al Señor. Entonces, este es el camino que el Señor nos dio, que el Señor pueda realmente ayudarnos a entender qué es confiar en el Señor. Y yo también he dicho a los hermanos cooperadores que si nosotros necesitamos aprender a trabajar en el descanso, es casi lo mismo que confiar en el Señor. Pero varios cooperadores, solo ahora que fueron a hablar conmigo, hermano Pedro, usted habló tanto sobre trabajar en el descanso. En el comienzo no entendíamos, pero ahora yo estoy entendiendo. Si usted confía, por ejemplo, yo confío mucho en la palabra profética. Si yo confío mucho en que el Señor, Él hace su obra a través de la palabra. Porque si yo no confiase en esto, yo tendría que sudar mucho para hacer la obra del Señor, pero gracias al Señor no necesito. El Señor mismo hace su obra, claro, con nuestra cooperación, pero es la palabra, es a través de la palabra. Entonces, el descanso viene porque nosotros sabemos que Dios trabaja. Dios hace las cosas dentro de su principio. Entonces, ¿qué es confiar en el Señor? Es usted saber con qué principio Dios va a hacer trabajar, Dios va a trabajar en su vida. No es usted cargar su carga emocional, su carga de responsabilidades. Aprenda que el Señor está trabajando principalmente por la palabra. Por eso, que el yugo del Señor, si usted está alineado en la palabra del Señor, hasta sus problemas el Señor puede tomarlo, cargarlo con usted. ¿Está bien? Es así. Marcio, entonces, como siempre, voy a pedirles a usted que ore por los hermanos que nos acompañan, que todos puedan tener un corazón de gratitud, vivir esta vida de la iglesia como fiesta de los panes ácimos, con sinceridad, con verdad, y también aprender a confiar en el Señor, aprender a tomar el yugo del Señor, servir al Señor y vivir una vida feliz. La vida de la iglesia, para quien quiere vivir una vida, es para vivir una vida feliz. ¿Es así, Mario? Gracias a ti. Te alabamos, amado Señor. El Señor pasó por todo este sufrimiento a favor nuestro. Hoy el Señor es nuestro pastor, aquel que va delante de nosotros. Y el Señor nos llama para asumir tu yugo que es suave, es leve. Nosotros queremos aprender este principio maravilloso de tu descanso. Todos los hermanos en la vida de la iglesia. Muchas gracias, Señor. Lleva adelante tu obra. Señor, concédenos más tu Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén, Marcio. Muy bueno. Jesús es el Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Buen descanso para todos. Amén. Chao, chao.